continuando, y estamos aquí en la lección número 3. Recuerden que la semana pasada hablamos de la familia y la antepasada hablamos de Dios. Nuestro primer compromiso es con Dios, nuestro segundo compromiso es con la familia y nuestro tercer compromiso con la iglesia. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 21. 1 Corintios 12, 21. Dice así, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El objetivo de esta lección de hoy es que aprendemos como propósito enseñar acerca del compromiso que tenemos, o sea, cada uno de nosotros tenemos un compromiso que tenemos con la iglesia de hacer nuestra parte para que el cuerpo funcione bien. Cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Cada uno de nosotros somos el cuerpo de la iglesia, y la cabeza, como sabemos, es Cristo Jesús. Amén. La iglesia entera es un solo cuerpo compuesto de muchos miembros. Cada uno de estos miembros tiene una función especial para que el cuerpo pueda crecer y multiplicarse. Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso lo tenemos bien claro, que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza de ese cuerpo que se llama iglesia. Así que cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo. Como todo cuerpo tiene diferentes partes y cada parte tiene diferentes funciones. Sabemos que, ¿verdad? El cuerpo, así como tiene piernas, tiene brazos, y cada parte del cuerpo tiene una función especial, tiene una función específica. Asimismo, el cuerpo de Cristo tiene diferentes funciones. Cada miembro de la iglesia, el pastor tiene su función, los maestros tienen su función, las maestras, los sugieres, cada miembro tiene funciones específicas cada uno de nosotros tiene una función especial en la iglesia. Pero al mismo tiempo, cada parte del cuerpo necesita de la otra parte. O sea, el ojo necesita, para llegar, necesita los pies. Uh-huh. Pero los pies necesitan los ojos para ver, ¿verdad? O sea, uh-huh. cada parte del cuerpo tiene una función específica para hacer. Asimismo, en el cuerpo de Cristo, cada miembro de la iglesia tiene una función. El pastor tiene su función. Los maestros tenemos nuestra función, que es de enseñar. Y así por el estilo. Cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función también. Y a veces una parte del cuerpo quiere ser la otra parte, no. Tenemos diferentes partes, el cuerpo tiene diferentes partes y cada parte tiene su función. La iglesia no son las paredes, no es el edificio, esto es el edificio. Cuando nosotros estamos congregados es la iglesia, pero inmediatamente nosotros salimos, ya es simplemente un edificio más. Lo que realmente conforma la iglesia somos nosotros. Amén. Que somos el cuerpo de Cristo. Nosotros conformamos realmente la iglesia, somos la iglesia. La iglesia necesita de la fidelidad y el compromiso de cada miembro para que la misma pueda funcionar como Dios desea. Vamos en el capítulo 12, como dije, el capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo nos habla acerca de los dones espirituales. Cuando uno recibe a Cristo como su Salvador y Señor, el Espíritu Santo le pone al menos un don. Pero hay diversidad de dones. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12. En el capítulo 12 nos habla de 1 Corintios acerca de los dones. Dice, capítulo 12, versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto,
os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Fíjense el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. No está hablando aquí de la unidad del cuerpo. El cuerpo no puede estar dividido, porque no puede haber un brazo para acá y una pierna para allá. Tiene que haber una unidad. O sea, el cuerpo debe trabajar como un solo cuerpo. No puede trabajar dividido. Entonces hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Tenemos que hacer uso de esos dones que Cristo puso en nosotros. Vamos al versículo 11 de 1 Corintios 12, versículo 11. Versículo 11 dice, versículo 11 dice así, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. No es que yo quiero hacer esto, no que yo soy esto, no. El Espíritu Santo se encarga de repartir los dones. Dios nos coloca en el lugar en el que Él quiso. Versículo 18 dice, versículo 18 dice así, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, Él lo coloca como Él quiere. No es que yo quiera estar acá, no es que yo quiera estar allá, es donde Él quiera que uno esté. Sin el compromiso de los miembros de la iglesia, la iglesia no podrá realizar todas las funciones que debe como cuerpo. Como miembro de la iglesia debemos comprometernos a hacer el trabajo que nos corresponde, porque lo hacemos para Dios. No trabajamos para hombres, trabajamos para Dios. Ese es el objetivo. Y vamos a ver en esta clase de hoy 4 áreas que yo le llamo las 4A, 4 áreas en las cuales debemos comprometernos como miembros de este cuerpo. Número 1, asistencia. Asistencia. Justamente hoy, que un día lluvioso, ¿verdad? Está muy bien el tema. Vamos a ir a Hebreos 10, 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25 dice, acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24, y considerándonos unos a otros para estimularnos en al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. Hermano, la venida de Cristo está cerca. Hablábamos en la clase de anoche en el instituto, que lo hemos hablado anteriormente y lo sabemos. Los cristianos se saludaban de la siguiente forma: Maranata, que significa Cristo viene, Cristo va a regresar. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero una cosa sí sabemos, es que Él va a regresar. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿estamos preparados para el regreso de Él? Es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Ahora, una de las áreas de mayor importancia en relación a nuestro compromiso con la obra de Dios es en cuanto a la asistencia fiel de parte de cada miembro. Justamente hoy que es un día lluvioso, estábamos hablando de que a veces somos azúcar y si nos cae una gota de agua nos vamos a derretir. Tenemos que comprometernos con la asistencia. Cada miembro de esta iglesia o de cualquier iglesia debe considerarse comprometido con Dios y la obra de Dios en relación a su participación de cada servicio, sea domingo, sea miércoles, o sea en el día en que la iglesia se reúne. Aquí tenemos servicio los domingos, pero también tenemos los miércoles, ¿verdad?
Si hay una reunión, cada miembro de la iglesia debería de estar presente. Y muchas veces sacamos tiempo para ir al mall, para la tienda, para diferentes cosas, para el trabajo. Pero no, a veces no le dedicamos el tiempo que deberíamos dedicarle a Dios. Y vamos a ver más adelante esto. A través de la asistencia de la iglesia, venimos a alimentarnos si es que tenemos hambre, porque cuando uno tiene hambre, la quiere comer. Pero así mismo uno debería de tener el hambre y la sed para alimentarse, querer alimentarse de la palabra de Dios. Tenemos que tener esa hambre y esa sed de querernos alimentar, porque la verdad deberíamos estar sedientos y hambrientos de escuchar la palabra de Dios. Deberíamos estar sedientos y hambrientos de escuchar a la palabra de Dios. En esta tabla que vemos aquí en la pantalla, yo hice un análisis aquí en esta pantalla. Nosotros tenemos 7 días, ¿verdad? 7 días a la semana y 24 horas cada día. Es decir, tenemos 168 horas a la semana. Ese es el cálculo, ¿verdad? Ahora, nosotros trabajamos aproximadamente 40 horas. Eso es lo que una persona normal trabaja. Puede ser más o puede ser menos. Y 40 horas a la semana hace un porcentaje de un 24%. Dormimos 8 horas, 7 días. Algunos duermen más, otros duermen menos, pero aproximadamente dormimos 56 horas a la semana. Eso hace un 33%. Eso es un poco de estadística aquí, ¿verdad? Ahora, la iglesia, más o menos, vamos 2 servicios a la semana, ¿verdad? Y le puse 4 horas que nosotros damos, que venimos acá, ¿verdad? O a la iglesia. Eso hace un 2%. Y tenemos 68 horas para el resto de la semana para hacer lo que nosotros queramos. Eso corresponde a un 40%. Si vemos eso, solamente un 2% es asistencia a la iglesia. El compromiso que tenemos es un 2%. Y yo me levanté ayer con la idea de que yo le estoy dando a Dios lo que le corresponde, porque si lo analizamos es un 2% que le estamos dando. El venir a la iglesia y eso. Un 2%. ¿Dios se merece eso? Dios se merece todo de nosotros, pero simplemente le estamos dando un 2% de nuestro tiempo. Debemos hacer mayordomo de nuestro tiempo. Así como debemos ser mayordomo de nuestro dinero, de nuestras finanzas, también debemos ser mayordomo de nuestro tiempo y dedicarle más tiempos a Dios. La pregunta es, ¿cuántas horas le dedicamos a Dios? ¿Solo el tiempo que venimos a la iglesia? ¿O tenemos un tiempo extra fuera de la iglesia que lo dedicamos? Es una pregunta que debemos hacernos cada uno. Puede ser que ese 2% no sea, ese por ciento sea más, pero debería ser más. No podemos quedarnos con ese 2%. Y se lo dejo aquí de tarea, eso es gratis. Deberíamos desear comprometernos más con Dios. Vamos al segundo punto, la segunda apoyo. Vamos a Hechos 4, 32 al 37. Hechos 4, 32 al 37. Hechos 4, 32 al 37 dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y abundante gracia eran sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso
a los pies de los apóstoles. Uno de los compromisos que tenemos que hacer como miembro de la iglesia es comprometernos económicamente en el diezmo, en ofrenda. Nuestro compromiso con la iglesia incluye apoyarlo en la manera que podamos. Debemos no solo estar apoyando a la iglesia con asistir a los cultos, sino también debemos estar apoyando a la iglesia con dar nuestros diezmos y ofrenda. Para la promulgación del evangelio debe ser un compromiso de cada cristiano. Cada cristiano debería estar comprometido con diezmos y ofrenda. Eso no es un compromiso, es un compromiso con Dios. Y cada compromiso que hacemos, la asistencia y ahora el apoyo, debe ser con Dios, es con Dios. Y también debemos dar más allá de nuestro diezmo de ofrenda para ayudar en las necesidades tanto de otros como de la misma iglesia. La razón de lo que los apóstoles tenían tanto poder es por el apoyo que tenían de parte de los miembros, o sea, de la iglesia. Si cada miembro apoyara a la iglesia con la habilidad que tiene, como algunos ya hacen, la iglesia no tendría que pagar por casi nada, pues tendría la ayuda que necesita para funcionar. Una habilidad para apoyar a la iglesia, además de los diezmos y ofrenda, es los diezmos y ofrenda, ¿verdad? Otra cosa es voluntariado, o sea, ayudar en lo que sea posible en la iglesia. Eso en cuanto a apoyo. Ahora vamos al tercer punto. La tercera A es ayuda. Ayudamos a ir a Efesios 4, si alguien puede ir leyendo Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Y lo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar empleen con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Fíjense que aquí está hablando de los miembros como tal de la iglesia. Fíjense que comienza y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La iglesia está conformada por diferentes miembros, funciones. El pastor tiene una función, los maestros tienen otra función, diáconos, ujieres, maestras. Hay muchos ministerios en los cuales podemos apoyar. Está que sonido, que está el coro. Hay muchos ministerios en los cuales nosotros podemos involucrarnos. Uno que otro, hay algunos que pueden involucrarse en varios, pero por lo menos en un ministerio, cada miembro de la iglesia debería estar involucrado. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que cuando estamos involucrados en la obra de Dios, hay un fin. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. El cuerpo va a ser edificado en Cristo Jesús. Pero fíjense lo que dice el versículo 13, dice, hasta que todos, no está hablando de alguien específico, dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa palabra perfecto no es como la conocemos. La palabra perfecto aquí está hablando de madurez. Nosotros no podemos quedarnos como bebés. A veces un bebé recibe la leche, pero ya después que va creciendo va a necesitar
de otro tipo de comida. Y así debería ser nosotros. Nosotros no nos podemos quedar tomando leche todo el tiempo. Tenemos que crecer y necesitar otro tipo de comida, otro tipo de alimento espiritual más sólido. Así que dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fíjense bien lo que dice, no seamos niños fluctuantes, no podemos quedarnos como niños fluctuantes, llevados por doquier, porque eso es lo que pasa con un niño. Al niño hay que llevarlo, ¿verdad? Y el papá tiene que llevarlo, pero nosotros no podemos quedarnos como niños, tenemos que ser adultos, y que cualquier doctrina nos mueva para allá o nos mueva para acá, porque eso pasa cuando no tenemos firmeza. Pero para eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estudiar este libro, este maravilloso libro que tenemos, que es la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Tenemos en nuestro alrededor, específicamente en las redes sociales, a muchas personas que están hablando ahí, y tú los pones y de repente te mezclan la verdad con la mentira, y de repente, sin tú darte cuenta, estás cayendo y estás dejando influenciar por una falsa doctrina. Tenemos que identificar si esa persona que está hablando realmente está hablando lo correcto, está hablando la verdad. Pero ¿cómo lo podemos saber? Si estudiamos. Si no estudiamos, no podemos identificar que la persona que está hablando una falsa doctrina. Entonces dice el versículo 14 que leímos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Fíjense bien, crezcamos, debemos crecer. No podemos quedarnos como niños fluctuantes, tenemos que crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo, o sea, todos nosotros, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificación en amor. Nosotros necesitamos, una cosa que Pablo habla en 1 Corintios es que yo lo puedo tener todo. Yo puedo sabemos de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, yo puedo tener todo el conocimiento, pero si no tengo amor, no tengo nada. De nada me sirva que yo tenga todo esto. Entonces el amor es muy importante. Dice, para ir edificándose en amor. Cada persona debe encontrar su lugar en la iglesia donde puede ayudar para el conocimiento y la edificación de la misma. Muchas iglesias no crecen porque nadie está ayudando en nada. A veces hay iglesias en las que una sola familia dirige todo y no deja que los hermanos lleguen. ¿Y cómo pueden crecer? O sea, yo soy el que tengo el control y nadie puede. No. Eso no es así que funciona. Todos tenemos que accionar y todos tenemos que funcionar. O sea, la iglesia no puede estar basada en una familia, tiene que estar basada en las familias de la iglesia. En las familias de la iglesia. Y a veces pasa eso, que la iglesia no crece porque solamente una sola familia tiene el control. Pero a veces pasa también que las personas no quieren trabajar. Y como no quieren trabajar, pues hay que trabajar con los que quieren. Entonces esos son problemas que pasan. No podemos dejar que el pastor y algunos líderes hagan todo el trabajo, sino que cada uno de nosotros
debemos hallar el área donde podemos servir efectivamente y llenar ese puesto. Tenemos que identificar qué don, qué habilidad yo tengo para ayudar a la iglesia. Tenemos que identificar esa habilidad. Es por eso que Dios nos ha dado dones espirituales para que seamos de ayuda a otros en la iglesia. Vamos a ir al último punto, administración. Vamos a ir a Romanos 4. Romanos 12, del 4 al 11. Romanos 12. Ajá, sí, por favor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñar, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjense que dice, el versículo 4 dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada miembro, como dije al principio, la mano tiene una función, los pies tienen otra función, cada parte del cuerpo tiene una función. Los pastores, los diáconos, los maestros, todos tienen una función, todos son importantes, cada parte del cuerpo realiza una función, hasta un pelo de la cabeza de nosotros tiene una función. Estaba escuchando alguien un pastor que estaba hablando acerca de esto, y le dijo una hermana, dice, yo no soy importante porque yo lo que hago es limpiar la casa. Yo ni un pelito, dice, hermana, dice usted, y el pastor era calvo, dice, usted no se imagina lo que es un pelo para mí, porque no tenía cabello. A veces lo que es insignificante, para lo mínimo, para Dios tiene un significado. Y a veces los miembros que no se ven, tienen a veces son de mayor vital, porque y así pasa con el cuerpo. Nosotros vemos nuestras manos, nuestros pies, pero no vemos el corazón, no vemos los pulmones, no vemos, y todos imagínense, una persona puede vivir sin corazón, puede vivir sin pulmones, puede vivir, o sea, son órganos importantes. Así hay órganos que no se ven en la iglesia, pero son importantes. Y a veces vemos personas adelante, pero hay personas trabajando detrás que son importantes. Así también los órganos del cuerpo que no se ven son vitales. Así mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Si la iglesia va a crecer, tiene que haber personas calificadas que puedan ayudar en la administración de la iglesia. Necesitan no solo obreros que ayuden como mujeres, maestros, músicos, choferes. Hay mucha diversidad de dones que podemos ayudar. Pero también se necesitan hombres y mujeres que se dedican 100% a las obras para ser los líderes de las distintas áreas. Se necesitan pastores, misioneros, evangelistas y mucho más para la administración de la obra de Dios. Nosotros aquí tenemos el Instituto Bíblico, en el que podemos aprender y estudiar y prepararnos. Vamos al final de la lección, la conclusión. Se necesitan de más hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas, que completen con la iglesia para que la misma pueda tener el crecimiento
que ella necesita. El compromiso no es con una persona, el compromiso es con Dios. Debemos comprometernos con la asistencia en la iglesia, en nuestro apoyo, ayudar en lo que sea posible, en administrar los dones que Dios nos entregó. Si no tenemos miembros que se comprometan, no tendremos crecimientos que deseamos tener. Debemos estar comprometidos, así primero con Dios, con la familia, pero también tenemos que comprometernos con la iglesia. Que al comprometernos con la iglesia, estamos comprometiéndonos con Dios.